El folclore judeo-español incluye, en desparte de los cuentos de Eliyahu Hanaví, también numerosos cuentos de otros tipos, como por ejemplo las consejas. Pues haremos oír, por empezar, la primera parte de una de las consejas que registramos aquí en Jerusalén unos cuantos años atrás. Había de ser una vez un hijo de rey. Este hijo de rey quiso saber su mazal. ¿Quién va a ser su mazal? Se fue al borde de la mar y topó ahí uno que abre los gorales, los mazales, con alondras, con aquellos. Y le dice, yo estoy mirando que tú te entiendes abrir los mazalotes. Quise que me dijeras, ¿quién va a ser mi mazal? ¿Quién va a ser mi mujer? Entonces él se tomó las alondras, las empezó a maniarlas y le dijo, debes de saber que tu mazal va a ser una hija de un cargador de agua. Dijo, bre, no puede ser, ¿sabes quién soy yo? Yo soy hijo de un rey. Entonces dijo, te voy a dar cuanto que quieres, solo que me lo deshagas esto. Dijo, que me des este mundo y otro, esto no lo puede hacer. Contra del mazal no puede uno garear. En fin, ¿cuál hizo el hijo del rey? Se tomó un caballo y se tomó de lo mucho de bueno del mundo, quer decir, sacos llenos de liras, de oros, y empezó a caminar de los mundos adelante. Camina, todo estaba campos, descampidos, no había gentes, no había nada. Entonces, de frente, vio una lucecita chica que estaba aclarando. Se acercó más cerca, ¿cuál lo va a ver? Está mirando que ahí es como una baraca, una casica. Y batió a la puerta. Le oyó voz de aliento. Dime quién sos tú, ¿de los nuestros o de los ajenos? Dijo, no, yo soy de los vuestros. Hágame un placer, ábreme la puerta y déjeme dormir esta noche en él, que me tomó la nochada y no sé dónde caminar. Esta conseja nos fue contada por la señora Rivka Rosenzweig, que es originaria de Jerusalén, nació en esta ciudad, se engrandeció ahí, y empleó naturalmente una lengua que es característica de los judíos de esta ciudad. Una lengua un poco diferente y un estilo diferente es empleado por la señora Victoria Israel, que nació en Izmir y subió de ahí a Israel pocos años atrás. En Estambul se cortaron las aguas. El pueblo, todo está volado por agua. ¿Cuál se va a hacer? Pshin dio orden al rey, que se abran las jaznes del rey, y cada uno y uno que quiere venir a hinchir agua es libre de hinchir. Todos que estaban volados al tiempo, ya sabes que todos con cántaros y con cubales, cada uno tomó un cántaro, que en 2 cubales están viniendo todas las fuentes, las jaznes están vaciándose y cada uno está hinchando el caral que tiene menester. La hija del rey, seguro, hecho no tiene nada, no tiene. No, un embeleco para mí ahora, dice, de ver al pueblo hinchando agua. Se vistió buena, se atacanó. Se sentó en una ventana y está mirando que todo el pueblo, uno está peleando, otro está gritando, que ni quien meterá al cubal más presto que quieren agua. Súbito está viendo que una vieja vino con un cántaro más grande de ella, que lo va a hinchar. Ya vino el turno de la vieja, ya lo hinchó el cántaro. Este cántaro está tanto grande que la vieja no lo está pudiendo menear. Viene a uno que tiene al lado y dice, hazme el placer, mancebo, dame una mano, me lo echaré este cántaro a la espalda. Sí, aquí en mi casa mis criaturas están esperando que quieren agua, yo tengo hora de darle a mano. Eso, voltó la cara, vino una chica, se vive la hija, Hanum, dame una mano. Me echaré ese cántaro a la espalda. ¿Cuál está dando ella? Sí, mi mamá que me mandó presto que venga, que quieren las criaturas agua. A todos está rogando, ninguno le quieren dar mano. La hija del rey está mirando que ninguno la quiere piedad a esta vieja. Se agitió. Se vistió aquellas tartas de vidrio. Y aquel fue tan bueno que ella estaba vestida. Bajó. Dijo, venga, vieja mujer, dice, yo le voy a dar mano, dice que se eche el cántaro a la espalda. La vieja que levanta el ojo, mira, ella está viendo al vestir y al atacar, y en el palacio que están, que es la hija del rey. Dijo, merci mucho, Hanum mía, dice, con esa que hiciste conmigo,
Te auguro, dice, que te cases con el hijo del rey de las Indias, que es flor de las flores, con 7 velos en la cara. De entre los cuentos populares judo-españoles, hay un grupo que es particularmente popular, y son estos los cuentos o las consellas de Joja. Hoy haremos, a título de ilustración, una consejica de Joja contada por Camelia Shahar. Joja le rogó a la vecina que le preste un poco su caldera. La vecina refusó primero, mas después de muchas rogativas, ella le aceptó. Al día de después, Joja le tornó la caldera con un tacico al dentro. La vecina le dijo con maravilla: Joja, yo te presté solo la caldera, el tacico no es mío. Anoche la caldera parió este tacico, le respondió Joja a la vecina, y ella lo tomó. Después de poco tiempo, Joja rogó otra vez de la vecina que le empreste la caldera, y esta vez ella se apresuró de dársela. Pasaron muchos días, y Joja, no habiendo ainda tornado la caldera, la vecina le demandó: ¿Cuándo me vas a traer la caldera? Tú que vivas muchos años, le respondió Joja. Ella se murió empleándola. ¿Qué bovedad estás quitando de tu boca?, dijo la vecina. La caldera se muere. ¿Y parir? ¿Pare?, le demandó Joja.